Mañana se realiza pues el importante pleno del Tribunal Constitucional donde se van a evaluar los recursos presentados por el presidente, expresidente del disuelto Congreso, actual presidente de la Comisión Permanente, Pedro Lechea, para la demanda competencial para revertir, en resumen, la disolución constitucional del Congreso. Y lo que se ha sabido ahora es que el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ha presentado a sus colegas del Tribunal Constitucional un proyecto para admitir a trámite esta demanda competencial. ¿Esto qué quiere decir? La opción que tenía el Tribunal Constitucional, que tiene todavía, recordamos que son 7 los magistrados, es rechazar lo que se llama liminarmente el pedido del señor Lechea, es decir, como lo ha señalado el presidente de la República, responderle: usted no está en la capacidad de presentar un recurso competencial porque usted ya no es presidente del Congreso, el Congreso ya no existe como tal, está disuelto. La posibilidad era negar de plano, como digo, liminarmente esa presentación de ese recurso. La otra posibilidad es la que está planteando el señor Blume, que, ojo, este proyecto de Blume no quiere decir que se le esté dando la razón a Lechea, sino que se admite a trámite la demanda, y en ese proceso nos podríamos tomar según lo que han afirmado otros magistrados del Tribunal Constitucional, como Eloy Espinosa Saldaña, entre 3 y 4 meses. Es decir, estamos en octubre, probablemente esto se resolvería en enero o febrero, cuando ya las elecciones parlamentarias extraordinarias se hayan realizado. Entonces, bueno, evidentemente entras también a un proceso complejo. En realidad, lo mejor sería que esto se resuelva lo antes posible. Vamos a hablar de estos y otros temas, por supuesto, porque vemos ya toda una fila de productos, como siempre, con Fabiola Muñoz, que retorna del Ministerio de Agricultura a su casa original, el Ministerio del Ambiente, y le damos la bienvenida, ministra. Ahora nos va a contar un evento muy importante del Congreso de Áreas Protegidas de América Latina que se desarrolla esta semana, pero es inevitable que nos comente la posición del Ejecutivo sobre lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional mañana. El presidente de la República, si bien ha señalado y reiterado que él va a aceptar la posición que se plantee finalmente el Tribunal, o la decisión que plantee el Tribunal Constitucional, él consideraba que Lechea no podía presentar un recurso con estas características. ¿Qué nos puede decir? Bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y efectivamente, tal como lo ha dicho el presidente de la República, nosotros vamos a respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la constitucionalidad, creemos en el Estado de Derecho y estamos dispuestos a esperar que el Tribunal se pronuncie, que creo que en democracia en la que estamos es lo que corresponde. Está también, por supuesto, el tema de la incorporación del señor Ortiz de Ceballos, que también ha generado toda una controversia. Se supone que también se va a ver, hemos visto al señor otra vez en la mesa de partes ahora. El tema es que, por supuesto, el ingreso del señor Ortiz de Ceballos, que está cuestionado por otros congresistas, cambiaría la configuración del actual tribunal. Bueno, el tribunal es autónomo, ¿no? Y eso es una cosa que creo que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos respetar. Y el tribunal sabrá cómo se pronuncia al respecto. Usted estuvo el 30 de septiembre en el Congreso. Sí, claro. Que fue pues una jornada absolutamente, bueno, podríamos decir histórica, pero también podríamos decir trepidante, ¿no? En términos pues de lo que fue esta presentación de la cuestión de confianza. Para usted, ¿estuvo clara la presentación de la cuestión de confianza y estuvo claro que esta misma fue denegada en la práctica por el Congreso? Ya que usted está ahí, ¿nos puede contar un poquito la experiencia de primera mano? Sí, nosotros, digamos, tenemos claro que los ministros y ministras podemos participar en el Pleno del Congreso cuando existe un debate, ¿no? Entonces, de hecho, yo lo había hecho pocos días antes, así que es una facultad que tenemos los ministros y ministras. Y la idea nuestra... 129 de la Constitución. La idea nuestra era efectivamente que cuando se instalara el debate, el Premier pudiera presentar ante el Pleno la cuestión de confianza, que es lo que formalmente se hizo, ¿no? Y la cuestión de confianza fue clarísima. O sea, el tema acá era plantear las reglas, mejorar las reglas de juego para la elección
de los miembros justamente de un organismo tan importante como lo es el Tribunal Constitucional. Y entonces cuando los congresistas tomaron la decisión de no discutir el tema, ¿no? De hecho yo he vuelto a ver el video después para ratificar la secuencia de los hechos, porque efectivamente fue una situación un poco complicada, el pretender no dejarnos entrar, creo que es una cosa que no ayuda en estos procesos, ¿no? Pues nadie se iba a meter por la fuerza, pero sí a ejercer un derecho constitucional que efectivamente tenemos los ministros y ministras, ¿no? Y cuando hemos visto la secuencia de todos los hechos y todo lo demás, para mí es claro que la decisión del Congreso fue no darnos la confianza ante la propuesta que nosotros habíamos presentado. Entonces, sobre eso no hay mucha discusión, ¿no? De hecho, no quisieron discutirlo. E inclusive, sobre el punto que has planteado de esta incorporación de un nuevo miembro del tribunal, entiendo yo que hay un recurso que una congresista planteó y que ni siquiera se discutió, ¿no? Que era justamente ver, porque todos vimos también la pizarra con unos colores, con una cantidad de votos, y una congresista que decía que no había votado. Ya estaba con su cartel en el centro del hemiciclo. Entonces, creo que esas cosas justamente son las cosas que se deben transparentar, que no deben volver a pasar en nuestro país, ¿no? Y por eso yo espero que todos los ciudadanos y ciudadanas ejerzamos nuestro derecho al voto y votemos con conciencia por este nuevo Congreso, este Congreso que se va a elegir en enero del próximo año, ¿no? Para cerrar esta parte, el hecho entonces de que el Ejecutivo pidiera un cambio de la ley orgánica del TC implicaba definitivamente que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional quedara suspendida. O sea, eso era parte fundamental de la cuestión de confianza. El presidente fue clarísimo en la entrevista que se dio el día anterior, ¿no? O sea, aquí no nos pueden acusar de falta de transparencia, no nos pueden acusar de que hemos sacado una posición a última hora, no. O sea, el tema para nosotros, el Tribunal Constitucional es tan importante que los ciudadanos tienen que tener derechos, por ejemplo, de presentar tachas, que era una de las propuestas. Y que se dio en el último proceso, ¿no? O sea, se dio un largo, ¿no? Una larga revisión de las hojas de vida de los magistrados. Entonces, creo que esas cosas son las cosas que los ciudadanos debemos aprender a valorar y exigir también, ¿no? Y la democracia es eso, es tener procedimientos transparentes, claros, que ayuden a construir y fortalecer nuestra democracia. Entonces, esa es la propuesta que se presentó desde el Ejecutivo y sobre la que se hizo confianza. Y yo creo que otra cosa que nadie puede negar es el esfuerzo que hizo el Premier del Solar durante todos los meses que estuvo para tratar de lograr una posición de consenso. Se fue, se trabajó, se estudió, se discutió, se dialogó, ¿no es cierto? Y no hubo manera de que el Congreso quisiera aceptarla. Ahora, yo he escuchado las opiniones de varios diciendo, bueno, adelantemos las elecciones. Oiga, esa era la propuesta que nosotros hicimos. ¿Por qué no se tuvo esa misma voluntad en el momento que el Ejecutivo planteó, además, este acto que nosotros sí reconocemos de desprendimiento del presidente Vizcarra, porque fue legítima su propuesta de decir, miren, ¿saben qué? Para desentrampar esta situación en el país, nos vamos todos. Y no se aceptó tampoco, ¿no? Entonces, creo que en realidad el Congreso ha llevado la situación a un extremo que nosotros no queríamos llegar, pero que es perfectamente constitucional. Ahora, usted me dice, invita a la población, por supuesto, a elegir bien en enero, y efectivamente, uno diría que esta no era en principio la situación más deseable. La situación deseable en todo caso era pues un adelanto de elecciones generales. Exactamente. ¿No? Efectivamente. Entonces, estamos ante esta suerte de híbrido de un Congreso que se va a elegir para un año 3 meses o un año 2 meses, pero se esperaba que por lo menos esto sirviera para que las reformas políticas vayan asentándose y avanzando. Hay muchas reformas políticas, hay 4 que ya se han avanzado, que ya se han promulgado, pero hay una que es fundamental, incluso de repente, con todo lo importante que es la alternancia y la paridad, hay una que era realmente fundamental, que es el tema de los partidos vientres de alquiler. Entonces tenemos 24 partidos con inscripción, y entonces, ¿cómo cree usted que va a reaccionar la población? Porque este tema todavía recién se está instalando, pero ¿cómo va a reaccionar la población cuando se dé cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones le está dando a estos 24 partidos la posibilidad de jugar con las reglas anteriores de juego? Es decir, de que se puedan guardar su inscripción para el 20, que seguramente muchos lo van a hacer,
porque no se van a jugar pues ese vientre de alquiler para una elección de solamente para un año, 3 meses, y probablemente para el 21 tengamos todavía ese mercado negro de partidos en funcionamiento. ¿El Ejecutivo, ya sabemos, piensa hacer algo al respecto sobre esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones, o es un hecho que vamos a correr para el 20 con las reglas de juego anteriores? Nuevamente, ¿no? Nosotros somos absolutamente respetuosos de la democracia. Y en democracia tenemos que respetar las decisiones de las instituciones. Pero ahora tienen decretos de urgencia. Sí, pero no tenemos que abusar de los decretos de urgencia. Muchas veces yo estoy leyendo las noticias, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, ahora no van a tener un control político, ¿no? Van a abusar. Y ese no es el espíritu nuestro. Al contrario. O sea, lo que nosotros queremos es fortalecer la democracia. Este mecanismo, esta situación en la que estamos en este momento, está prevista en la Constitución, justamente para que cuando se produzcan casos como los que se han producido, la democracia tenga mecanismos de salida. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero las reglas ya fueron fijadas, la convocatoria de elecciones ya se realizó, y la idea es que nosotros respetemos eso. Justamente, algunas de las reformas más importantes, como paridad y alternancia, no se pueden aplicar porque han sido aprobadas con menos de un año de anticipación al proceso de elecciones, ¿no? Esa es una de las reglas que hay que respetar, por supuesto. Pero nada impide que todos los ciudadanos y ciudadanas y autoridades pidamos a los partidos que se presenten que involucren a las mujeres, que convoquen a las mujeres y tengamos, porque nada impediría que lo hicieran por voluntad propia, paridad y alternancia. Lo que estamos buscando es que haya una reforma que la obligue, digamos, ¿no? Pero nada impediría. Y creo que los ciudadanos y ciudadanas deberíamos premiar con nuestro voto a aquellos que decidan implementar, por ejemplo, reformas como estas sin tener la obligación de hacerlo. Que es un poco como lo que hicimos con el tema del plástico de un solo uso. Ustedes recordarán que cuando discutíamos el tema, antes de que se aprobara la ley, ya muchos restaurantes, muchos supermercados, mucha gente decidió no usar bolsas de plástico de un solo uso, sino llevar sus bolsas reutilizables. ¿Por qué no? Esa es una decisión nuestra. Ejercemos ciudadanía de esa manera y los partidos también pueden hacerlo. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, ya un poco para conversar de esta agenda un poco más edificante, probablemente. Con Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, conversando pues sobre coyuntura y también, por supuesto, sobre su agenda. Ministra, usted ha regresado de Ambiente, pasó a Agricultura y ahora ha regresado a Ambiente. ¿Cómo está eso? ¿Qué tal ese regreso? ¿Por qué no se quedó en Agricultura en todo caso? ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué primó el criterio de que usted vuelva a la cartera pues donde la conocimos todos? Bueno, porque tenemos que servir al país donde el país más nos necesita, ¿no? Y en este momento el presidente de la República y el premier consideraron que yo podía servir mejor al país en la cartera de Ambiente. Y es interesante porque mi carrera en el Estado, la primera vez que yo entré a trabajar en el Estado fue en Agricultura, hace 18 años, ¿no? Y he trabajado más tiempo en Agricultura que en Ambiente, digamos, en el sector. Salvo que contemos una época que trabajé en CONAM también antes de que hubiera Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero yo creo que eso es parte justamente de las experiencias interesantes porque Agricultura y Ambiente tienen muchísimo. Es muy complementario. Pero muchísimo. Yo vengo justamente del tercer Congreso Latinoamericano y del Caribe de áreas protegidas. Es un evento muy importante por lo que estábamos viendo. Es un evento súper importante. Tenemos 2.500 personas, casi 40 países que han venido. Es un congreso que se hace cada 10 años, ¿no? Estamos haciéndolo, después de 12 años se está haciendo en el Perú, en el centro de convenciones, que ha sido espectacular. La gente está fascinada, nos dicen que es así como haber hecho los Panamericanos, el mejor de los congresos que se ha hecho. Y justamente hoy día hemos tenido la premiación, el reconocimiento en realidad a conservacionistas, ¿no? Y lo hemos hecho juntos, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente, porque hemos reconocido a comunidades y personas conservacionistas de nuestra agrobiodiversidad. ¿Y qué significa esto, no? ¿Por qué está relacionado con las áreas protegidas? ¿Por qué está relacionado con lugares, zonas de agrobiodiversidad? Porque ahí es donde se guarda, digamos, la reserva, los espacios, que es un área protegida, es una muestra representativa
de un ecosistema determinado. Entonces, el sistema de áreas protegidas tiene muestras representativas de los diferentes ecosistemas. Y lo importante es que estas muestras se cuidan, se protegen, pero también se ponen en valor y se pueden usar. Y las áreas de amortiguamiento son un perfecto complemento. No es parte del área protegida, pero son áreas donde la gente vive, trabaja, hace turismo o hace aprovechamiento. Y por ejemplo, ¿no? Esta es una mermelada de copuazú, producida cerca de un área natural protegida en la región de Madre de Dios, donde se tiene una biodiversidad extraordinaria. Puede haber una economía sostenible Por alrededor supuesto. de estos. Esta es una mermelada de azaí, ¿no? Y parte de lo que se está haciendo es justamente tienen un sello que lo pone el CERNAM de que están siendo producidos de forma sostenible. Tenemos el café, que también es producido en áreas protegidas con apoyo de la conservación. Los productores tienen un desarrollo extraordinario de un café. Y por ejemplo, este es un chocolate, ¿no? Es un chocolate producido por los Yaneyas, que son comunidades indígenas en nuestro país. El cacao criollo es espectacular. Y entonces todos estos son productos de nuestra biodiversidad y tenemos que ayudar a ponerlos en valor. Cuando una persona considera que su bosque, que su territorio no tiene valor, normalmente busca cambiar el uso. Y eso hace que perdamos biodiversidad. Entonces, ir en un turismo sostenible, comprar productos que vienen de las zonas donde se permite hacer este desarrollo, este aprovechamiento sostenible, poner en valor estos productos, contribuye con la sostenibilidad del planeta. El Perú, con su riqueza de diversidad, en fin, que es pues una maravilla mundial en realidad. ¿Cuáles son, ahora que estamos en este Congreso Internacional, ejemplos que nos podrían servir de modelos internacionales de potenciamiento de estas áreas naturales? Una cosa en el modelo que usted describe. Una cosa interesantísima que hemos estado discutiendo en estos días es que, por ejemplo, una de las metas globales, lo que se llaman las metas de Aichi, establece que debería haber un porcentaje de los países, ¿no?, del territorio de los países en la parte terrestre y acuática, de áreas protegidas, ¿no?, áreas bajo manejo. En el Perú estamos bien en la parte terrestre, nuestra parte representativa, pero en el mar no tenemos ningún área protegida marina. Usted quiere impulsar dos metas. Estamos buscando impulsar dos. ¿Cuáles son? En el sur tenemos lo que se llama la cordillera, que está en la dorsal de Nazca, ¿no? Y en el norte, lo que es la propuesta de mar tropical, de grado mar tropical del Perú. Y básicamente, una de las experiencias interesantísimas que hemos visto en el Congreso en estos días ha sido la posibilidad de convivir de varios actores en las áreas protegidas marítimas, por ejemplo. De hecho, Chile tiene 30% de su mar como área protegida, pero tiene una industria del salmón extraordinaria, ¿no es cierto? No es contradictorio. No es contradictorio. Y lo mismo tiene, por ejemplo, países como Brasil, que están creciendo en la cantidad de áreas protegidas en el mar, o países como Costa Rica, que han apostado por un turismo de naturaleza y cada año se incrementa en la cantidad de turistas que van y básicamente a disfrutar de una experiencia con la naturaleza, a consumir productos de la biodiversidad. Otro de los temas interesantísimos es la vinculación de las áreas protegidas como espacios para conservar productos para nuestra seguridad alimentaria, pero también para los chefs de las gastronomías de nuestros países. Y Perú ahí tiene pues una extraordinaria oportunidad, ¿no? Entonces, son cosas que estamos aprendiendo sobre una gestión integral del territorio, sobre el manejo, ¿no? Hay cosas también que nos han llamado, a mí personalmente me han llamado mucho la atención en lo que significa el acceso a los recursos genéticos, la investigación, el valor de las áreas naturales protegidas para lograr incidir en el tema de investigación de calidad, que después esos datos permitan tomar decisiones de política pública muy interesantes, o el rol de los pueblos indígenas también en el tema del manejo de las áreas protegidas y de la conservación de la biodiversidad, ¿no?
Son 32 países los que participan Así entonces en este Congreso. Antes nosotros habíamos conversado, ya para ir terminando, sobre cómo el Congreso disuelto, por ejemplo, cuando ustedes estaban en Agricultura, no pasaba leyes importantes, ¿no? Y qué sé yo. Usted decía, no hay que abusar de los decretos de urgencia. Pero ¿cuáles son los decretos fundamentales, si se quiere, que usted va a impulsar en su sector? ¿Tiene ya en mente cuáles son las grandes urgencias por ese lado? A ver, una de las cosas que estamos discutiendo todos los ministros, ministras con el presidente, es que efectivamente tenemos que ser muy respetuosos de este espacio interregno, que es un espacio muy, muy particular, ¿no? Entonces, hay casos en los que, por ejemplo, temas que tienen que ver con la inversión necesitan ser desatados de alguna manera. La propia Contraloría General de la República había presentado hace meses atrás un proyecto de ley al Congreso para que las obras que están paralizadas puedan tener fluidez. El proyecto nunca se discutió, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, para nosotros es clave poder desentrampar. Y lo estamos tomando, estamos discutiendo el tema, queremos usar lo que la Contraloría nos está proponiendo, que creo que es una buena posibilidad para desentrampar proyectos y acelerar las inversiones. En el tema ambiental, nosotros también tenemos algunas medidas que habíamos estado discutiendo, pero que también estaban todavía en proyectos o en ideas, ¿no? Y eso es lo que queremos tomar, pero definir bien cuáles son los que realmente son imprescindibles en este tiempo y cuáles no. Porque lo que no queremos, y ese creo que es el mensaje más importante que la ciudadanía debe tener, es usar el poder con sabiduría. Y eso significa también entender que dentro de 4 meses vamos a tener un nuevo Congreso, que hay cosas que no pueden esperar y sobre esas sí estamos dispuestos a desentramparlas. Un ejemplo ha sido, por ejemplo, la ley del libro. Se vencía el plazo, no se había aprobado, tenía que salir. Muy bien. Fabiola Muñoz, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Esta noche, ministra del Ambiente. Nosotros vamos a ir a una última pausa y regresamos con el final de Caracas. Muy bien, la fiscal de la Nación ha emitido pues un comunicado, ¿no? Vamos a ver las imágenes acá en la cual da cuenta, recordemos pues de que la Junta de Fiscales Supremos, vamos a escucharla unos segundos, a ver. Lo siguiente. El fiscal supremo Pablo Sánchez, desde septiembre del 2018, viene realizando actos de investigación contra fiscales supremos por excusa del exfiscal de la Nación y continúa con dicho encargo desde enero del 2019 por disposición de mi despacho. Segundo, la Junta de Fiscales Supremos carece de atribuciones para apartar a fiscales que conducen investigaciones. En todo caso, al tratarse de investigaciones en trámite, existen mecanismos procesales como la tutela de derechos, entre otros, a los cuales los investigados pueden recurrir para el ejercicio de su defensa. Lo que dice la fiscal Zoraida Ábalos es que le está restituyendo a Pablo Sánchez la condición de fiscal investigador del caso de los cuellos blancos. Recordemos que la Junta de Fiscales Supremos había votado, entre ellos pues hay 2 personas involucradas, ¿no? El señor Chávarri y el señor Ramírez Montesa, que bueno, votaron ellos mismos por sacar a Sánchez de la investigación, que no lo siga investigando él. Bueno, acá la fiscal de la Nación finalmente, ella había retomado o había asumido el titularato de esta investigación y se lo está devolviendo a Pablo Sánchez. Que tengan ustedes una excelente noche, gracias por estar con nosotros. Sigan en la programación de TVP.